días, doctor. Bueno, agradezco en primera instancia a la Academia Nacional de Medicina por permitirme presentar mi trabajo de ingreso titulado Expresión del complejo del receptor canónico del factor inhibidor de la migración de macrófagos en pacientes con artritis reumatoide. En primera instancia, me permitiré brevemente definir algunas características de la enfermedad. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmune que afecta principalmente las articulaciones diartroideas y tiene como característica la presencia de anticuerpos o autoanticuerpos como son el factor reumatoide y los anticuerpos contra proteínas citrulinadas. En este esquema nosotros podemos ver una articulación normal donde vemos perfectamente bien respetado lo que viene siendo el cartílago y el hueso subcondral, así como también directamente lo que viene siendo la parte específica formada por sinoviocitos tipo A y tipo B. Sin embargo, en el caso del lado derecho vemos una rodilla en donde se encuentra infiltrado directamente una gran cantidad de células que montan una respuesta inmunológica y que conducen a una angiogénesis importante, dando lugar a la hiperplasia sinovial y generando finalmente la evidencia patológica importante de la enfermedad, que es directamente la formación del panus. También nosotros podemos observar aquí en la diapositiva a una paciente con artritis reumatoide donde vemos una inminente degradación del hueso y donde indiscutiblemente pues hubo también una degradación de cartílago relevante. En el caso particular de esta molécula, el factor inhibidor de la migración de macrófagos tiene diferentes receptores. El primero identificado es el receptor canónico llamado CD74 y CD44, este fue el primero identificado, que es el tema de nuestro trabajo, y los receptores no canónicos, que son el CXR2, 4 y 7. ¿Cuál es la función y la relevancia de la interacción entre MIF y cualquiera de estos receptores? En primera instancia, inducir las citocinas o el incremento de citocinas proinflamatorias, favorecer la adhesión y la migración de leucocitos, además de favorecer también la osteoclastogénesis y el incremento directamente de autoanticuerpos como son el factor reumatoide y lo que son los anticuerpos contra proteínas citrulinados, además también de inhibir la apoptosis dependiente de P53. De tal manera que la interacción entre esta citocina y los diferentes receptores puede conducir a diferentes resultados. En primera instancia, uno de ellos es el incremento de citocinas proinflamatorias como son IL-6, entre otras como IL-8, MCP1, favorecer el proceso de apoptosis, la supervivencia celular, la quimiotaxis y de manera relevante pues la expresión de citocinas proinflamatorias, ya que se monta una respuesta relevante en un paciente con una inflamación preponderante. Además del TLR4, las metaloproteinasas de matriz, que son directamente las encargadas de degradar el cartílago y el hueso, y además de algunas moléculas de adhesión como son ICAM y BCAM. De tal manera que con base a estos antecedentes, la pregunta de investigación que tú ves directamente es cuál es la asociación entre la expresión del complejo canónico de MIF y la actividad de la artritis reumatoide evaluada a través de un índice clínico que es el DAS28-BSG. De tal manera que nosotros estudiamos 56 pacientes con artritis reumatoide, algunos en remisión, otros con actividad baja, actividad moderada y alta. Esto se permitió estratificar gracias al DAS28, además también de sujetos control. Y en estos pacientes se determinó la expresión en membrana de los receptores CD74 y CD44 en linfocitos T, linfocitos B, monocitos y granulocitos en pacientes con artritis reumatoide y sujetos control a través de citometría de flujo a partir de muestras de sangre total. Además, también cuantificamos los niveles solubles de CD74 por ELISA y también se realizó el análisis estadístico respectivo para el análisis de los resultados. De tal manera que dentro de los resultados y las características clínicas que podemos aquí nosotros observar, vemos directamente las características demográficas, la evaluación clínica y el tratamiento que tenían los 56 pacientes. Sin embargo, aquí nada más quiero comentar que el promedio del DAS28 fue de 3.31 y al estratificarlo en los 4 grupos de remisión a alta, efectivamente, pues los pacientes que tenían una alta actividad de la enfermedad, pues tenían un promedio de 5.84 con una diferencia significativa esperada.
Por el otro lado, con base a la evaluación clínica, pues bueno, también se determinó el factor reumatoide, la proteína C reactiva, la BCG y el HACD, en donde, bueno, efectivamente también podemos ver que los niveles más altos, pues fueron indiscutiblemente en el grupo de pacientes con artritis reumatoide, pero con un DAS28 alto. En cuanto al tratamiento, los pacientes estaban tratados con antiinflamatorios no esteroideos y también con drogas modificadoras de la enfermedad, entre ellas metotrexato, sulfasalacina o hidroxicloroquina, y ningún paciente estaba tratado con biológicos. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Bueno, en lo primero que les muestro es la expresión de CD74 y CD44 en artritis reumatoide. Del lado izquierdo muestro el porcentaje, en donde directamente vemos una ligera disminución de CD74 en el grupo de pacientes con artritis reumatoide en linfocitos T, y no vemos ninguna diferencia en CD44. Al analizar en el lado derecho la intensidad de fluorescencia media, que esta nos indica la cantidad de células que expresan CD74, aquí vemos una diferencia importante, viendo una disminución de CD74 en pacientes con artritis reumatoide comparado con sujetos control, y de igual manera no vemos ninguna diferencia en CD44. Cuando nosotros analizamos la expresión de estos receptores en monocitos pero estratificados en remisión, desde remisión hasta alta, efectivamente vemos que los pacientes con actividad alta, de acuerdo al DAS28, pues tenían una disminución importante comparado con los pacientes en remisión, y también de igual forma no vemos ninguna diferencia en el CD44. Sin embargo, en la intensidad de fluorescencia media, a pesar de que no observamos diferencias significativas, vemos una tendencia importante en cuanto al número de células que expresan CD74, y sobre todo en aquellas que tienen actividad alta de la enfermedad, y de igual forma en CD44 pues no observamos ninguna diferencia relevante. En el caso de los niveles de CD74 soluble en artritis reumatoide, este es el primer estudio que los reporta, donde vemos que efectivamente el CD74 soluble se encuentra en más altas concentraciones comparado con los sujetos control, y de igual forma cuando hicimos la correlación entre CD74 y el DAS28 encontramos una correlación positiva, en donde efectivamente a mayor DAS28 directamente esto se correlaciona con más altas concentraciones de CD74 soluble. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros tenemos con base a estos resultados? Bueno, en primera instancia, que la disminución observada de CD74 directamente en los pacientes con artritis reumatoide, pues nosotros vemos que puede ser explicado debido a que la beta-arrestina 1, ya se ha reportado que esta es una proteína de andamio que está involucrada en la activación de la cascada de señalización MAP, y además de que al momento de que interactúa CD74 tras unión con MIF, lo que puede resultar es en la endocitosis de MIF mediada por CD74, de tal manera que esta podría ser una posible explicación del por qué nosotros estamos observando una disminución en membrana de CD74, tanto en artritis reumatoide como en los pacientes que tienen una actividad alta. Por el otro lado, también vemos que el CD74 soluble ya se ha reportado en células hepáticas, que se libera en la superficie celular, y además de generarse una forma soluble, se libera un dominio intracelular CD74 que modula diversos efectos dependientes de MIF, pero río abajo, que es precisamente esto que muestro en el esquema, de tal manera que, bueno, es importante aquí realizar a futuro otros estudios para demostrar precisamente tanto la interacción de beta-arrestina como también de las proteasas que estén favoreciendo la liberación de CD74 soluble. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Bueno, en primera instancia, bueno, es que la disminución de la expresión específicamente en membrana de CD74 en linfocitos T y en monocitos en el grupo de alta actividad clínica, así como los altos niveles de la forma soluble, pues sugieren un proceso de contrarregulación negativa del receptor en membrana posterior a su unión al ligando, de tal manera que en este momento nosotros estamos realizando cultivos celulares de PBMCs, precisamente estimulándolos con MIF recombinante humano, para poder definir si efectivamente hay una influencia de este MIF recombinante sobre la expresión no únicamente de estos receptores canónicos, sino también de los receptores no canónicos,
que son el CXR2, el CXR4 y el CXR7, que en fecha reciente se acaba de demostrar su interacción directamente también con este complejo de señalización y que da lugar pues a la activación de múltiples citocinas que son relevantes en la artritis reumatoide. Muchas gracias.